Bueno, pues vamos a intentar derribar mitos. Mira, cuando yo empecé a divulgar, en el año 2016 aproximadamente, en primavera, empecé a encontrarme con muchos mitos. Todo lo que causa miedo a la gente genera mitos, genera historias que la gente se cree porque se repiten muchas veces. Hay gente que se dedica profesionalmente a repetir esas mentiras. Y llegó un momento que dije, bueno, como la gente me pregunta tanto por mitos, voy a intentar hacer un listado de mitos para intentar desmontarlos en un hilo en Twitter. Pensé inicialmente que habría pues 10, 15, 20 mitos. Me puse con un bolígrafo a escribir y terminé en 40 mitos. ¿Vale? Y claro, dije, bueno, cuando una energía o cuando una tecnología genera más de 40 mitos, es que realmente hace falta mucha divulgación, ¿no? Entonces, bueno, luego lo hemos ido aumentando y he llegado hasta 43. Aproximadamente ahora tengo 43 mitos. Y la idea es hacerlo pues, en el menor tiempo posible. No sé cuánto tiempo me llevará. ¿Tú qué crees? ¿Minuto por mito? Minuto por mito. Ostras. Bueno, tampoco tenemos puesto un reloj, o sea que por favor tampoco seamos muy... ¿no? Minuto por mito. Bueno, pues oye, pero bueno, yo creo que como reto... Vamos a intentarlo, pero tú me ayudas. Tú lees, sí, por tú lees el mito, ¿vale? Y yo voy a ver si intento... Mira, me voy a poner el cronómetro y así a ver si tengo un poco de referencia para que sea más ameno, sea más ágil, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues venga, le damos al tiempo. Pues y nada, empezamos con el primer mito. Pues bueno, el primer mito no podía decir otra cosa que una central nuclear puede explotar como una bomba atómica. Sí, es un mito muy extendido, probablemente sea de los más extendidos. La gente piensa, va a explotar como una bomba, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué no, y lo voy a intentar explicar de manera muy breve. En la naturaleza tenemos dos tipos de uranio. El uranio 235, que es el que fisiona, es el que se utiliza para generar energía, tanto en una central nuclear como en una bomba atómica, y el uranio 238, que es el más abundante. Este está en el 99,3% en la naturaleza. El otro, el 235, solo está en el 0,7%. Bueno, pues para utilizarlo en una central nuclear debemos aumentar la proporción de uranio 235, porque si utilizáramos el uranio natural tardaría muy poco en necesitar una recarga, es decir, en 2 o 3 meses tendríamos que recargar. Tenemos que aumentar la proporción, depende de las centrales, entre el 3 y el 5%, ¿vale? Para que una bomba atómica pueda explotar necesitamos un enriquecimiento mayor del 90%. Así que fijaos la distancia que estamos entre la posibilidad de explotar. Es decir, estamos muy lejos de poder explotar, por lo tanto una central nuclear no puede explotar como una bomba atómica. Pasamos. Las centrales nucleares lanzan residuos al mar. Es otro mito muy extendido porque tiene base, casi todos los mitos tienen una pequeña base de verdad. Hasta el año 1982, diversas instituciones, centrales nucleares, hospitales, centros de investigación, lanzaban residuos de baja actividad y de media actividad al océano. Eso es una práctica habitual que en España no ocurrió en ningún momento. Podemos decir que en ese sentido estamos limpios, nuestro Mediterráneo, y si hay algo en el Atlántico, que lo hay, no es de centrales nucleares españolas ni ningún tipo de instalación. Bueno, eso se hizo porque en aquella época se lanzaba todo al océano y lógicamente está muy mal. Se prohibió y desde ese momento no se ha vuelto a hacer. Por suerte, no se lanzaron residuos de alta actividad, salvo en submarinos nucleares soviéticos. Es decir, que lo que tenemos son residuos que han ido decayendo durante el tiempo y que la mayor parte ya están desactivados, es decir, ya no son radiactivos. O sea que es un mito, digamos, semiverdad en un principio, pero que actualmente no se cumple. Bien, la energía nuclear causa más muertes que otras energías. Hay diversos estudios que demuestran que eso es realmente falso, incluso considerando los accidentes nucleares, industriales y laborales. La energía nuclear en casi todos los estudios sale como en los primeros puestos, en este concretamente sale en el primer puesto, de la energía que menos muertes ha causado por unidad de energía generada, porque hay que valorarlo en función de la energía que ha generado cada una de ellas. Lógicamente el carbón es el que se lleva la palma, el petróleo, el gas. Todos los combustibles fósiles han generado muchas más muertes por contaminación y por otro tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, pues la energía nuclear está incluso por debajo de las renovables. A quien le sorprenderá, pero esto tiene que ver con la siniestralidad laboral. En las centrales nucleares se vigila muchísimo la seguridad laboral, los riesgos laborales es un tema muy estricto y tenemos menos accidentes que las renovables por energía generada. Total. Bien, las centrales nucleares aumentan el riesgo de cáncer a su alrededor. Es otro mito muy extendido. Mucha gente piensa que allí somos todos mutantes, ¿no? Y que tenemos... yo siempre digo que, bueno, a ver, brazos 2, pero piernas a uno... Muy normales a lo mejor le sale una tercera pierna a alguno, ¿no? Pero
pero en brazos todos tenemos dos. Bueno, pues en realidad es un mito falso, se han hecho diversos estudios en varios países. En España tenemos un estudio epidemiológico realizado en el año 2009, que se ha estudiado la evolución de los casos de cáncer durante muchos años. Este estudio está avalado por el Consejo de Seguridad Nuclear, por varias organizaciones, incluso había organizaciones ecologistas supervisando que en todo momento el estudio fuera correcto, y el resultado es que no ha aumentado la incidencia de cáncer en el entorno de las centrales nucleares. Por lo tanto, podemos vivir perfectamente tranquilos de que las centrales nucleares no aumentan el riesgo de cáncer y que son seguras. Bien, ¿la radiactividad es artificial? Bueno, pues lógicamente es mentira. Evidentemente tenemos radiactividad natural y radiactividad artificial. La radiactividad no deja de ser la emisión de energía y de partículas por una sustancia que es inestable, que para ser estable va emitiendo esa energía y llega un momento en que se queda tranquilo, ¿no? Esos son los elementos que son estables y que no son radiactivos. Bueno, pues eso se produce en la naturaleza. De hecho, el calor que tenemos en el interior de la Tierra, que hemos visto en el volcán de Canarias, viene precisamente de la desintegración radiactiva esencialmente del uranio 235 que hay en el interior de la Tierra. O sea que fijaos si es natural la radiactividad. Como veis aquí, las fuentes es una gráfica en Estados Unidos. La fuente la citaré muchas veces, UNSCEAR, que es el Comité Científico de Naciones Unidas para los Efectos de la Radiactividad. Son expertos que llevan más de 60 años trabajando, no los mismos, claro, irán cambiando, pero sobre los efectos de la radiactividad. Bueno, pues realmente ha hecho tiene muchos estudios muy amplios, y fijaos que de la mitad más o menos de la dosis que recibe una persona media en Estados Unidos, la mitad son fuentes naturales y prácticamente toda la otra mitad son usos médicos, lógicamente en su justa medida, que producen dosis radiactiva también. Fijaos que todas las demás, incluyendo la energía nuclear, está en esa cuña, ¿vale? Y Estados Unidos tiene 98 reactores nucleares, o sea que el mito está derribado. Bueno, las centrales nucleares, como la nuestra, dicen que sirven para crear bombas atómicas. Bueno, pues efectivamente es mentira. Sí que hubo centrales nucleares que se construyeron para producir bombas atómicas. De hecho, hay países que tienen bombas atómicas, pero fijaos que no todos los países que tienen bombas atómicas tienen centrales nucleares. De hecho, Israel no tiene centrales nucleares y tiene bomba atómica, y luego hay muchísimos países, entre ellos España, que no ha tenido nunca bombas atómicas y ha tenido centrales nucleares. Si os fijáis en esta gráfica, se ve como que a mitad de los años 50, es decir, la energía nuclear empezó prácticamente en los años 40 con el desarrollo de la bomba atómica, pero fijaos que a mediados de los años 50 empezaron a haber centrales nucleares que ya no, países que tenían centrales nucleares que ya no lo utilizaban para producir plutonio y uranio para armamento. De hecho, ahora prácticamente de los reactores comerciales que tenemos en el mundo, ninguno produce material radiactivo para producir bombas, con lo cual el mito está totalmente desmontado. Tal cual. Bueno, algo que también hemos escuchado mucho estos años, y sobre todo con la famosa serie de HBO, ¿no? Que el accidente nuclear de Chernóbil se puede producir en cualquier central nuclear. Bueno, este mito es quizá el mito más grande, ¿no? Mira, me deja un poco de tiempo porque yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. No voy a explicaros todo porque si no sería aburridísimo, pero vamos a intentar ver por qué un reactor como el de Chernóbil, o un accidente que se produjo en ese reactor, no es reproducible en nuestros reactores. Fijaos que era un reactor de agua en ebullición, moderado por grafito. Estaba diseñado específicamente, sí, para producir bombas atómicas. Ese diseño era específico para producir bombas atómicas. Tenía una segunda funcionalidad, que era producir electricidad. De hecho, Chernóbil nunca se utilizó para realmente producir bombas atómicas, pero el diseño era ese, y eso condicionaba muchas cosas. Por ejemplo, era un reactor intrínsecamente inseguro, es decir, si aumentaba la temperatura, aumentaba la potencia, y al aumentar la potencia, aumentaba más la temperatura, con lo cual, lógicamente, aumentaba más la potencia, es decir, se realimentaba. Nuestros reactores van al revés. Un aumento de temperatura lo que hace es bajar la potencia del reactor, se apaga, y eso va a favor de la seguridad. No tenían... en cuanto a las pruebas del accidente, el accidente se produjo por unas pruebas que no estaban bien procedimentadas, que tuvieron que bloquear sistemas de seguridad. Eso es una cosa impensable. En nuestros reactores no tenemos botones para parar esos sistemas de seguridad, están intrínsecos en el diseño.
no tenían un edificio de contención como tenemos todos los reactores actuales. Si lo hubieran tenido probablemente no conoceríamos ese accidente. O sea, como veis, hay un montón de causas. Cada una de estas causas habría evitado el accidente y cada una de estas causas no se da en las centrales nucleares actuales. Por lo tanto, es un mito que es totalmente falso. Muy bien. Bueno, y algo que también se ha escuchado mucho sobre Fukushima en este caso, y es que el accidente de Fukushima causó miles de muertos, ¿verdad? Sí, eso se suelen decir muchas veces. Hablan de las 20.000 muertes que se produjeron por el tsunami, esencialmente el tsunami, más que el seísmo, porque Japón estaba muy preparado para seísmos, pero el tsunami sí que se llevó la vida de más de 20.000 personas. Eso se mezcla muchas veces intencionadamente en las noticias para darle morbo. Pero vamos a citar fuentes, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho citar fuentes, no solo fuentes oficiales, no lo que diga el gobierno, sino lo que dicen los comités científicos que investigan los temas que trato, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice esto: no se produjeron daños ni muertes en los trabajadores y en las personas debido a la exposición radiactiva del accidente. Pero vamos allá, porque la Organización Mundial de la Salud se basa en UNSCEAR, en el comité que os he citado anteriormente, ¿no? Y esto lo dice claramente: no se produjeron efectos adversos en la prefectura de Fukushima y que se pudieran documentar directamente o atribuir directamente a la radiación debida al accidente. Es decir, este accidente no causó ninguna muerte por radiactividad, no ha aumentado el riesgo de cáncer porque no ha aumentado la incidencia del cáncer, se ha podido medir en 10 años. Con lo cual, es otro mito que también tenemos derribado. Bueno, y relacionado también con Fukushima, pues bueno, se escucha que está contaminando gravemente todo el Océano Pacífico. Sí, es un mito también muy extendido. Esta imagen la habréis visto en muchas ocasiones, ¿no? Realmente el que lo pone no sé si sabe leer, pero los que sí sabemos leer, cuando ampliamos esta imagen, vemos que aquí hay una escala y pone centímetros. O sea, es una escala de la altura del tsunami, ¿vale? Entonces, como el tsunami se produjo frente a las costas de Japón, por lo tanto se ve toda la evolución en todo, porque toda esa alteración, ese movimiento, ese tsunami se fue desplazando, esas ondas se fueron desplazando durante todo el océano, llegando incluso a América, como podéis ver. Evidentemente que hubo emisión radiactiva al exterior, sí que hubo, eso no se puede negar. O sea, los mitos siempre tienen una pequeña parte de verdad, pero vamos a poner en su contexto. Estas fueron las emisiones que tuvieron Fukushima, atmosféricas y directas, las atmosféricas lógicamente al aire, directas al océano, ¿no? Entre 3 y 30 petabequerelios. Valores, aunque no están muy bien en escala, son valores mucho más bajos que los de Chernóbil. Bueno, fijaos que el océano es radiactivo de forma natural, es decir, tenemos uranio 238, 37.000 petabequerelios, potasio 40, que tenemos mucho más, 15 millones de petabequerelios. El potasio sonará porque os hablo muchas veces de los plátanos, y los plátanos son radiactivos, nosotros lo somos también, la comida también lo es, todo es radiactivo, pero hay que poner en su medida. Estas medidas son reales, es decir, esto es lo que tiene el océano disuelto y no pasa nada, nos podemos bañar tranquilamente en el océano, que no tenemos ningún riesgo. Bueno, pues todo eso se ha disuelto en el océano, con lo cual, imaginaos que la dosis que recibimos debido a Fukushima en ese sentido es despreciable, totalmente despreciable, afortunadamente. Bueno, el siguiente demuestra que Alfredo es un viejo joven nuclear, como decía, porque habla sobre películas que tienen ya unos añitos, como El síndrome de China. ¿Qué nos cuentas? Sí, bueno, primero tengo que decir que yo no había nacido cuando salió esta película, porque fue en el año 1969, y yo nací en el 72, o sea que... Bueno, un poco de pique ahí. Tan mayor no soy, tan mayor no soy. Bueno, pues esta película es muy curiosa porque mucha gente la relaciona con el accidente de TMI, de la isla de las 3 millas, Three Mile Island. Tienen vínculos porque realmente se estrenó esta película en la que se hablaba de un posible accidente nuclear y que con la consecuencia de una fusión del núcleo, que ese núcleo se derretiría, bajaría por debajo de la vasija, se rompería la vasija, rompería también la losa de debajo del edificio de contención, atravesaría la corteza terrestre, atravesaría todo el manto y llegaría a China, que por cierto no está en la otra punta de Estados Unidos, es decir, ni siquiera el mito es del todo correcto, porque China no está en las antípodas de Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso, hablaba un poco de eso. Aparte de que el mito en el fondo es falso, porque ese corium, ese material fundido, llegaría un momento que al llegar a la corteza se iría enfriando y entonces se acabaría disolviendo, pero aunque llegara incluso al manto, pues imaginaos, ya sabéis con lo del volcán de Canarias, cómo está el manto de caliente, pues se derretiría, es decir, que no llegaría a China, ni muchísimo menos. Bueno, pero es que lo curioso de esta película es que se estrenó
unos días antes, en torno a una semana antes del accidente de la isla de las 3 millas. Entonces mucha gente los relaciona cuando no, en el fondo pues no tiene ninguna relación, pero es un hecho curioso. Pues sí. He de decir que yo también la he visto, ¿eh? Es muy buena, la recomiendo, ¿eh? Sí, total. Bueno, los residuos nucleares se deben custodiar y generan gastos durante 10.000 años, que también se escucha muy a menudo. Sí, es un mito muy extendido, pero lo que no suelen saber los que lo dicen o los que se lo creen es que precisamente un almacén geológico profundo se diseña específicamente para que no necesite supervisión ni mantenimiento una vez esté sellado. Por lo tanto, si construimos ese almacén, almacenamos los residuos y sellamos ese almacén, a partir de ese momento no tiene gastos. Hay gente que le cuesta entenderlo, pero yo creo que es muy sencillo, ¿no? Lo cerramos todo, lo dejamos en buenas condiciones para que aguante esos 10.000 años, pero en ese momento ya no nos cuesta dinero, el dinero nos ha costado antes para construirlo. Por lo tanto, esa provisión de fondos ya se ha tenido que hacer y ya se está haciendo en España para cuando gestionemos nuestros residuos radiactivos. Por lo tanto, no genera gastos durante todo ese tiempo y es absolutamente falso. Bueno, también dicen que en el entorno de las centrales nucleares, como las que tenemos en Tarragona, la flora y la fauna sufre sus efectos, para mal, evidentemente. Bueno, precisamente para eso se hace la vigilancia radiológica ambiental en el entorno de las centrales nucleares, que lo realiza personal de las propias centrales, pero que luego tiene que enviar todos los resultados y todos los informes al Consejo de Seguridad Nuclear, que sé que audita que esos resultados son correctos. Se toman muestras de todo, de toda clase de alimentos que se generan en el entorno de las centrales nucleares. Estamos hablando de pescado, de carne, de leche, de vegetales, de fruta, todo lo que es comestible que se genera en una central nuclear y lo no comestible, es decir, también el agua, muestras de tierra, muestras ambientales, y todo eso se va haciendo con cierta periodicidad. Fijaos que son datos muy importantes, estamos hablando de, en torno de una central nuclear, 300 puntos de muestreo, 9.000 análisis al año y más de 6.000 muestras tomadas cada año. Y eso se hace cada año. Y eso se comprueba que realmente no aumenta, no hay contaminación radiactiva en el entorno de las centrales nucleares. Muy bien. Vamos al siguiente. Bueno, algo que te han preguntado mucho estos días con el recibo de la luz, que es que los ciudadanos pagamos el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de sus residuos. Bueno, pues desde el año 2006, según el Plan General de Residuos Radiactivos, son los que generan los residuos radiactivos los que tienen que pagar su gestión, que me parece muy bien. Y además, aquí lo dice claramente, las empresas son las que obtienen los beneficios y deben pagar los costes del desmantelamiento de sus centrales nucleares y de los residuos radiactivos que han generado. Por lo tanto, eso es lo que se está haciendo, se hace en la mayor parte del mundo, salvo en los países donde las centrales nucleares son de titularidad pública, que lógicamente lo paga el Estado, pero en donde son privadas se está haciendo de esta forma. Es decir, desde el año 2006, las empresas que generan los residuos son las que están pagando la gestión de los residuos. Por lo tanto, el mito es falso. Y algo que efectivamente los Simpson están hartos de sacarnos es que el combustible nuclear, como todo el mundo sabe, es verde fluorescente. Bueno, pues ahora todo el mundo debería saber que el combustible nuclear no tiene ese brillo, no es tan glamuroso, es un sólido cerámico, insoluble en el agua, de color gris oscuro, casi negro, es un material cerámico, ¿vale? Y es de esta forma, no es tan bonito, no es tan espectacular, sí que genera una luz, no de ese color verde, sino de un color azul por la reacción de Cherenkov, pero bueno, luego probablemente hablemos de ella. Seguro. Bueno, las centrales nucleares ya son viejas y tienen más averías. Bueno, es que depende de cómo te mantengas, ¿no? Claro, hay gente con tu edad, con la mía, que están hechos una porquería, ¿no? Y Total. nosotros más o menos que hacemos deporte, pues Ahí nos vamos. intentamos mantener en forma. Bueno, pues eso es lo que ha pasado con las centrales nucleares. Fijaos que esta evolución son los sucesos que notifican por ley las centrales nucleares. Tenemos una serie de sucesos cosas que nos pasan relacionadas con la seguridad, que tenemos que informar al Consejo de Seguridad Nuclear, y él es el que lo hace público. Esas noticias que salen, ASCO ha notificado que ha tenido una parada porque tal. Bueno, pues todo eso lo notificamos al Consejo de Seguridad Nuclear. Fijaos que a veces incluso ha sido porque alguien está haciendo una ronda de vigilancia contra incendios y ha llegado un minuto tarde. Hemos notificado muchas veces por eso, un retraso en un minuto al pasar en una ronda periódica para vigilar algo, ¿vale? Fijaos hasta qué nivel se llega de vigilancia. Bueno, pues esas notificaciones han ido bajando durante los años. Aquí llega hasta el 2017, pero han seguido bajando todavía más.
¿vale? ¿Eso qué indica? Pues eso indica que las centrales nucleares cada vez funcionan mejor. Son centrales que cada vez han adquirido más experiencia y esa experiencia se refleja en los resultados. Un dato, el otro día tuvo una parada automática, lo que llamamos un disparo en la tecnología nuclear, pero que es una palabra muy fea, es mejor decir parada automática. Cofrentes tuvo una parada automática y hacía 12 años que no tenía una parada automática, es decir, una central que funcionaba, igual que el resto de las centrales nucleares españolas, muy, muy bien. La noticia no es que hubiera tenido una parada automática, sino que llevaba 12 años sin tener ninguna. Y eso es importante también señalarlo. Las centrales cada vez son más robustas, cada vez funcionan mejor. Bueno, cualquiera que haya estado por Ascó habrá pescado un siluro con 3 ojos, ¿verdad? Porque dicen que las centrales nucleares causan peces con 3 ojos. Bueno, este es un mito alimentado por los Simpson y por algunas organizaciones que a veces, como no tienen otros argumentos, tienen que mentir. Y en este caso mintieron descaradamente y claramente. Grupos ecologistas en acción, que lo debéis conocer todos, tenían que hacer una manifestación y unos días antes lanzaron un bulo de que había unos científicos alemanes que trabajaban para la revista, creo que era Nature, si no recuerdo mal, la habían involucrado, Science, que habían encontrado un pez con graves alteraciones genéticas en las inmediaciones de la central de Garoña, en Burgos. Bueno, se armó tal revuelo que al final pues, se vieron obligados a tener que decirlo, porque decían que incluso lo iban a decir antes de la manifestación, no sé qué objetivos tenían, pero realmente tuvieron que reconocer que era mentira, que se lo habían inventado, que ni existían esos alemanes, ni existía ese pez, y que era simplemente para dar un poco de vidilla al asunto, ¿no? Fijaos que la clase de argumentos que utilizan la mayor parte del tiempo los antinucleares. Bueno, y algo de lo que nos dicen también muchas veces es que el seguimiento de carga que llamamos nosotros no se puede hacer. No sé qué hacemos últimamente, pero bueno, las centrales nucleares no pueden realizar cambios rápidos de carga para respaldar a las renovables. Yo siempre digo que las centrales nucleares son el mejor aliado de las energías renovables. Y eso se puede demostrar de muchas formas, pero una de ellas es cómo están funcionando las centrales nucleares francesas. Primero os tengo que decir, las centrales nucleares se diseñaron inicialmente para funcionar al 100%, ¿vale? Son como grandes dinosaurios, decían, o grandes elefantes que siempre vamos al 100% de potencia, subimos potencia muy lentamente y la bajamos muy lentamente. Así era el diseño inicial y así funcionan las centrales nucleares españolas la mayor parte del tiempo. Las centrales nucleares francesas también funcionaban así, pero como tenían tanta potencia nuclear, llegó un momento que necesitaron tener la capacidad de hacer cambios rápidos de carga, no para adaptarse a las renovables, sino a la variación de la demanda, de la demanda eléctrica en el país galo. ¿Qué ocurrió? Pues tuvieron que instalar una mejora de diseño. Una mejora de diseño es un kit que se instala en una parada de recarga, que dura un mes aproximadamente, y que incorpora unos sistemas automáticos para poder hacer cambios rápidos de carga. ¿Cuánto de rápido? Pues estamos hablando de rampas de en torno a 50 megavatios por minuto. Una central tiene 1000 megavatios, por lo tanto 50 megavatios por minuto son rampas muy espectaculares. De hecho, yo solo comento a algunos compañeros que no están acostumbrados a esto, compañeros que llevan 20 años trabajando o 30 en la central nuclear y les sorprende, ¿no? Son cambios muy espectaculares. Nosotros cambiamos en Ascó a 0,5 o a 1 megavatio por minuto. Estamos hablando de 50. Bueno, pues esto lo hace una central nuclear francesa en 2 o 3 días. Fijaos que baja hasta valores del 30-35% rápidamente, ¿vale? Y esto se puede hacer. Esto lo podíamos instalar las centrales nucleares españolas si realmente pudiéramos operar en un mix en el que tuviéramos renovables y nuclear, que es al que aspiramos. Total. Bueno, si esto fuera verdad, igual tendríamos alguna más nuclear en España y tendríamos menos problemas de abastecimiento de fuentes estables, ¿no? Las torres de refrigeración son solo de las centrales nucleares. Bueno, aquí tenemos una prueba esta es la central de carbón de Andorra, Teruel, que si no ha cerrado ya estará a punto de cerrar. Fijaos que tiene 3 torres de refrigeración y una torre estrechita, muy alta. Por ahí es por donde sale la combustión del carbón, ¿vale? Ahí lo que tenemos son los gases producidos, esencialmente dióxido de carbono, pero también muchísimas otras cosas, entre ellas radiactivas, porque las cenizas del carbón son radiactivas también. Pero aquí lo que tenemos son torres de refrigeración, es decir, que es una prueba de que no solo las centrales nucleares tienen torres de refrigeración, también lo tienen otro tipo de centrales y otro tipo de industrias. Es decir, es un símbolo mal utilizado porque no es un equipo exclusivo de las centrales nucleares. Luego veremos más cosas sobre las torres. Sí, de hecho, dicen que estas torres de refrigeración, que ya dice algo el nombre, emiten gases tóxicos, ¿verdad?
Bueno, pues se me ocurrió un símil, creo que se me ocurrió, no sé si lo leí en un sitio, pero a mí creo que se me ocurrió a mí, que es que para mí una central, una torre de refrigeración es una fábrica de nubes. Porque en realidad lo que estamos produciendo son microgotas de agua en suspensión. Hay quien suele decir que es vapor de agua. Bueno, tiene algo de vapor de agua, pero si lo pensáis, estamos rodeados de vapor de agua y nos vemos. Quiere decir que el vapor de agua es transparente. Pero cuando en ese vapor de agua incluimos también gotas pequeñas, tenemos lo que es como una especie de niebla, que en realidad es una nube, y eso es lo que sale por la torre de refrigeración. Y simplemente es hacer enfrentar una corriente de aire que se produce de forma natural debido a la forma de la torre, es un tiro, igual que una chimenea también tiene esa forma precisamente para que, en las chimeneas de las casas, para que haya corriente excedente de aire. También se puede hacer con ventiladores, pero en este caso lo hacemos de forma natural, sin ningún tipo de alimentación eléctrica, y hacemos caer el agua en forma de lluvia. Y al enfrentarse una corriente de aire ascendente con la lluvia, lo que hacemos es que parte de ese agua se convierte en gotas pequeñas, en un aerosol, como el spray del desodorante, y que es el que sale por la parte de arriba. Por lo tanto, no se emiten ningún tipo de gases tóxicos, es agua de refrigeración y además con una función ecológica. Se utiliza para no calentar excesivamente el agua del río o del lago de donde se refrigera la central. O sea que es un equipo ecológico. Total. De hecho, sorprende un montón lo vacío que está dentro. Yo la primera vez que me asomé... Está hueco. Bien, dicen que el problema de los residuos nucleares no está resuelto. Claro, eso me lo dicen muchas veces. No sabemos cómo gestionar los residuos radiactivos. Y yo les digo, hombre, claro, porque no estáis en la industria nuclear. Si los tuvierais, sabríais cómo se gestiona. Cada uno a lo suyo. Claro, o sea, evidentemente, yo tampoco sé cómo se opera un corazón abierto, ¿no? Al final uno tiene que saber de lo que trata, ¿no? Pues sí que sabemos cómo se gestionan los residuos radiactivos y, de hecho, se está construyendo un almacén geológico profundo en Finlandia. Hace muchos años que se está trabajando en esto. Hay equipos en varios países, 7 o 8 países, que han realizado experimentos en almacenes simulados, pero bajo tierra, en el que se han probado todos los equipos, los sistemas, los materiales, sobre todo porque al final es una cosa de materiales, y el consenso mundial de los expertos en almacenes geológicos profundos es que es la mejor solución, al menos para almacenar los residuos radiactivos durante el tiempo que necesitamos. Ya luego veremos que hay también otro tipo de soluciones que a mí me gustan incluso más, pero esta digamos, es la solución de consenso y en ese sentido tiene solución, que es simplemente almacenarlos con los materiales adecuados para que el material radiactivo esté blindado y no suponga ningún riesgo para las personas. Os recuerdo que es un material sólido cerámico insoluble en el agua, ¿vale? No es un líquido verde fosforescente. Eso es importante recordarlo. Bueno, de esto ya hemos hablado un poquito, pero bueno, dicen que las centrales nucleares calientan mucho el agua de los ríos o de los mares, alterando ese ecosistema. Este mito se va a romper rápido. Esta es un pequeño homenaje a la central nuclear de Ascó, donde trabajo. Tengo un compañero por aquí que incluso va de noche hoy, o sea que mucho ánimo. Yo dormiré, yo hoy duermo, ¿eh? Bueno, pues fijaos, río Ebro. Hoy estaban bajando en torno a 150 metros cúbicos por segundo. En la central nos tragamos aproximadamente 80 metros cúbicos por segundo, es mucho, 80 toneladas de agua por segundo, pero ese agua vuelve a salir, ¿de acuerdo? Y claro, como nos ha refrigerado, no ha entrado en contacto con ningún otro líquido, es decir, no se ha contaminado, no sale más sucia, pero sale más caliente. Y para proteger el ecosistema lo que hacemos es utilizar torres de refrigeración. Ascó tiene una torre de tiro natural y tiene unas torres de tiro forzado, con ventiladores, como podéis ver ahí. Estas torres, sumadas las dos, tienen la misma capacidad que la torre de tiro natural. Es decir, podríamos tener 2 torres de tiro natural y harían la misma función. Estas tienen más complicación técnica porque tienen ventiladores, pueden tener vibraciones, mecánicamente son un poco más complicadas, pero también la construcción es más sencilla, ¿no? Bueno, pues esto lo hacemos para limitar el calentamiento del agua del río en 3 grados entre la entrada y la salida de media diaria. Es decir, no podemos calentar el agua del río más de 3 grados de media cada día. Y para eso utilizamos las torres de refrigeración. Bueno, venga, ya pasamos al Ecuador. Las centrales nucleares emiten continuamente agua y gases radiactivos. Bueno, aparte de que esta imagen ilustra una central nuclear, realmente sí emitimos gases radiactivos y sí emitimos
líquidos radiactivos, pero claro, no como piensan algunos, que se hace continuamente o que se vierten a la alcantarilla, sino que, lógicamente, eso se tiene que hacer con responsabilidad y siguiendo con los estándares internacionales y supervisados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Hay residuos líquidos que necesitamos gestionar, que necesitamos tratar, y lo que hacemos es, primero, filtrarlos para retener partículas sólidas, segundo, desmineralizarlos. Pasamos por unas resinas que lo que hacen es absorber los minerales, como los descalcificadores que algunos tendréis en la entrada de casa, y lo que hace es retener los minerales. Como la mayor parte, absoluta mayor parte de los residuos, de los materiales radiactivos que tiene los líquidos radiactivos son minerales, se retienen perfectamente. Bueno, una vez hecho todo ese proceso, incluso depende de cómo sea, se puede dejar en unos tanques decayendo durante un tiempo. Entonces, si ya vemos que cumple los límites legales, se puede hacer una descarga, se hacen tandas aproximadamente de 25 metros cúbicos y, lógicamente, con un monitor de radiación, un aparato que está midiendo constantemente para que no se pase el límite de dosis legal. Si llegara a subir, porque lo que sea, porque el análisis previo no se hubiera hecho del todo bien, el monitor de radiación actuaría y aísla automáticamente la descarga, ¿vale? Bueno, pues eso se hace con los residuos líquidos y con los residuos sólidos. Eso se tiene en cuenta en esos estudios epidemiológicos que os he comentado al principio, para ver la dosis que se recibe en el entorno de las centrales nucleares y que no ha aumentado el riesgo de cáncer. Total. ¿Más mitos? Bueno, y esto no hay más que verte. Los operadores de las centrales nucleares son como Homer Simpson. En fin. Bueno, aquí tenéis una ilustración que hizo mi hijo Álvaro, que por cierto está por aquí, para mi libro, y me dibujó aquí el gamberrete. Bueno, pues los operadores de las centrales nucleares españolas y los de todo el mundo, lógicamente tenemos que tener una formación muy amplia para operar una central nuclear. Son formaciones, nos piden una ingeniería, normalmente puede ser cualquier carrera, pero generalmente se pide una ingeniería, y eso es la base para luego ya preparar la formación para operador. La formación para operador son 3 años, muy intensos. El aprobado de todas las pruebas que hacemos es un 8 sobre 10. Yo creo que nadie ha estudiado más en toda su vida que en esos 3 años, es intensísimo. Y luego se estudian muchísimas cosas. Aquí tengo un pequeño resumen, ¿no? Pues yo que sé, diseño de la central, funcionamiento de operación, protección radiológica, factores humanos, factores psicológicos, control del estrés, todo ese tipo de cosas las estudiamos, normativa nuclear y luego ya todo lo que es más física, química, mecánica de fluidos, termodinámica, termohidráulica, electricidad, electrónica. Me duele la cabeza casi de acordarme de todo eso, porque aprendes tantas cosas que al final dices, pero bueno, yo no he podido, ¿cómo he podido aprender yo tantas cosas en tan poco tiempo? Pero bueno, te pones porque te hace ilusión, porque crees que es útil lo que estás haciendo y al final se pasa. Es simplemente cuestión de echarle muchas horas y muchas ganas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no nos parecemos mucho a Homer Simpson. No, para nada. Y hay que decir que algunos, aunque no seamos operadores nucleares, también llevamos esa formación de serie para entrar en la central, con lo cual una garantía extra de que sabemos lo que estamos haciendo también los de fuera de sala de control, ¿no? Efectivamente. En fin. Bueno, otra cosa que se comentó mucho, que parece que ya hemos vencido esa barrera psicológica, diría yo, porque no sé muy bien por qué. Las centrales nucleares decían que caducaban a los 40 años, que es difícil de pensar que un edificio caduca, pero bueno. Sí, bueno, es que hay gente que pensaba que, bueno, llega a los 40 y ya se tiene que parar porque no va a funcionar más, ¿no? En realidad, esa cifra de 40 años que a todos nos suena, sí que está establecida inicialmente, pero no es una etapa, no es una fecha de caducidad, es una fecha de funcionamiento garantizado, en el sentido de que si se hace una inversión muy grande, yo quiero garantizar que durante esos 40 años que va a funcionar bien y esa inversión la voy a recuperar y que va a dar rentabilidad y que va a funcionar de forma segura. Por lo tanto, es una fecha mínima, ¿vale? Una central nuclear se diseña para que funcione bien, segura y estable durante como mínimo 40 años. Las nuevas, las que se están construyendo ahora, se diseñan para 60, para que os hagáis una idea. Bueno, pues, ¿qué se ha ido haciendo en todas las centrales nucleares? Se han ido renovando los equipos, igual que se han renovado las personas. Yo no empecé a operar en la central cuando arrancó, en el año 80, al principio de los 80, en ese momento yo iba con patinete, pero realmente se han ido mejorando, han ido incorporando sistemas de seguridad nuevos, reformando todo lo que es la electrónica, se ha digitalizado todo y se han renovado equipos, turbinas, generadores de vapor. Por lo tanto, la central nuclear no es como empezó en un principio y a las pruebas me remito. Cada vez son más fiables y más seguras las centrales nucleares. Por lo tanto, el mito no tiene sentido. Y un dato muy importante, Estados Unidos es el referente normativo y tecnológico de España. En ese país todas las centrales ya tienen licencia para 60 años
y ahora hay varias que ya han conseguido licencia para 80. ¿Vale? O sea que fijaos lo lejos que estamos todavía, las nuestras no llegan ninguna a los 40 años todavía. Eso es. Bueno, dicen también que los residuos nucleares de alta actividad, los del combustible que sale aquí dibujado, pueden filtrarse a los acuíferos. Bueno, yo creo que esta imagen es bastante ilustrativa. Estamos hablando de un elemento combustible. Los elementos combustibles tienen 4 metros de altura, 1 palmo por 1 palmo aproximadamente de base, es decir, 20 por 20 centímetros más o menos, formado por varillas, y dentro de esas varillas están las pastillas que os he enseñado en la imagen anterior, esas pastillas cerámicas, sólido cerámico insoluble en el agua. Bueno, todo eso está contenido dentro de, valga la redundancia, de un contenedor que está blindado, que tiene la capacidad de, primero, mantener la estanqueidad, es decir, no va a entrar ni salir nada, pero al mismo tiempo está blindado, es decir, tú puedes estar al lado de un contenedor, yo he estado en varias ocasiones, y no recibes más dosis que la que tenemos aquí, es decir, podemos estar perfectamente tranquilos que no se van a filtrar a los acuíferos. Total. Bueno, y esto si fuera verdad, la mitad de los jóvenes nucleares no existiríamos, porque ¿quién iba a querer estudiar nada de nuclear, ¿no? La energía nuclear dicen que está en retroceso en el mundo. Bueno, mira, cuando hice el hilo, este hilo es del año 2018, tenía unos datos, han variado ligeramente porque hay centrales que se han construido, algunas han cerrado, otras se están abriendo, pero los datos más recientes, estos son de hace, fijaos, de agosto del 21, estamos hablando de que hay 443 reactores operables en todo el mundo, 7 en España, 57 en construcción. Es un dato considerable, pero no vamos bien en cuanto al ritmo de construcción. Tendríamos que construir aproximadamente 4 o 5 veces más, y eso no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, no de la energía nuclear, sino de la energía, para conseguir los objetivos de emisiones. Además de invertir en renovables, tenemos que construir más centrales nucleares de respaldo de esas renovables. Ahora mismo son 57, 18 por ejemplo en China, que está construyendo 18 reactores al mismo tiempo, que es una auténtica barbaridad. 101 reactores planeados y se habla de 325 propuestos, es decir, que ya se están moviendo cosas para construirlos, y muchísimos países se están incorporando al mundo nuclear. Estamos hablando de que hay 30 países con centrales nucleares, 31 ahora, con Emiratos Árabes, y tenemos otra tanda de en torno a 30 países o que están construyendo o que pretenden construir centrales nucleares. Con lo cual, ese mito también, que es un mito de que se están cerrando centrales nucleares, está cerrando centrales nucleares Alemania, quiere cerrar Bélgica, no se ha confirmado, España tiene un plan de cierre y creo que era Taiwán también, ¿vale? Pues estamos hablando de 4 países frente a 36 países que están construyendo o van a construir, ¿vale? Además de los 20 y tantos, cerca de 30, que tenemos también que tienen centrales nucleares. Es decir, que hay un auge en todo el mundo en el sector nuclear. Bueno, la foto igual, o la animación no es la más adecuada, tampoco recomendamos a nadie bañarse en una piscina de combustible nuclear, ¿vale? No. Pero bueno, tanto como para morirse. No. Es un mito que también es muy extendido, ¿no? Metes el pie y como si fuera ácido sulfúrico. No, es agua que tiene productos, materiales radiactivos disueltos en ella, y que, lógicamente, el mayor riesgo sería ingerir ese agua. Eso sí que podría suponer un mayor riesgo que solo bañarse. En el caso de, vamos por partes, en el caso de bañarse, simplemente sería cuestión de salir del agua y una buena ducha con agua y jabón, lo mismo que haríais después de una sesión de deporte, y ya está. Con eso eliminamos toda la contaminación radiactiva que tenemos en el cuerpo. Lógicamente, eso se tendría que hacer dentro de la zona controlada de una central nuclear, y ese agua va a unos depósitos que luego es tratada y desmineralizada, como os decía antes, pero no supondría mayor riesgo para nuestra salud. En caso de ingestión, habría que tomar una serie de medicamentos para intentar eliminar por las vías naturales, que no hace falta que os las explique, pero bueno, sólidos, líquidos, gaseosos, pues soltaríamos todo lo que teníamos dentro, ¿no? Bueno, realmente no ha habido casos de personas que en una central nuclear hayan caído, ha habido caídas, pero que hayan tenido algún problema de salud por ello, ¿no? O sea que realmente no es recomendable bañarse, por supuesto, porque hay que minimizar la dosis el máximo posible, pero si alguien cae no se va a morir, puede estar tranquilo. Bueno, dicen también que las centrales nucleares generamos unas enormes cantidades de residuos radiactivos anualmente. Sí, buscaba una imagen de 9 metros cúbicos, pero en realidad bueno, encontré de 10, no pasa nada, es un poco menos incluso. Fijaos, un reactor de 1000 megavatios, 1 gigavatio, como los que tenemos en España, genera cada año 50 metros cúbicos de residuos de media y baja actividad,
Pero lo más importante, de alta actividad, de residuos de combustible usado, estamos hablando de en torno a 9 metros cúbicos, generando una cantidad enorme de energía. Si lo medimos eso con cualquier otra energía, sería inconmensurable. Por ejemplo, una pastilla de óxido de uranio, que ya habéis visto cómo son muy pequeñitas, son como la punta de una goma de borrar, ¿vale? Genera la misma energía que una tonelada de carbón. Si medimos ya solo los residuos de esa tonelada de carbón, que además se convierten en gaseosos, lo comparamos con esa pastillita, fijaos las proporciones que tendríamos. Es decir, generan muy pocos residuos, afortunadamente, y son fácilmente gestionables. Totalmente. Bueno, esto creo que ya está quedando bastante claro. ¿Las centrales nucleares contaminan, entonces? Bueno, vamos a la fuente para buscar las definiciones de las personas, del lenguaje, perdón. La Real Academia de la Lengua Española lo que dice es que contaminar es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o medio por agentes químicos o físicos. Entonces, en ese sentido, si el entorno de las centrales nucleares no se ve alterado, si lo que no hacemos es perjudicar a la salud de las personas ni al medio ambiente, o un perjuicio mínimo, porque evidentemente cualquier instalación tiene algún tipo de alteración, pero no la alteramos gravemente, es decir, las plantas siguen creciendo, los animales siguen desarrollándose, se reproducen sin una clase de problemas, tienen las patas que les tocan cada uno. Bueno, pues si todo eso ocurre, no estamos contaminando. Yo siempre digo que una batería de un móvil ¿contamina o no contamina? Pues depende. Si la llevamos en el bolsillo y la utilizamos en nuestro móvil y llega un momento en el que cuando dejamos de utilizar el móvil lo reciclamos adecuadamente, no estamos contaminando. Si ese móvil lo lanzamos a la basura o lo tiramos en el campo, sí que estaría contaminando. Por lo tanto, entiendo que las centrales nucleares no contaminan el entorno. Eso es. Bueno, nos dicen que las centrales nucleares, esta la verdad es que es delicada de explicar, ¿no? Las centrales nucleares emiten más CO2 que las energías renovables. Bueno, pues yo creo que es sencillo de explicar. ¿Cómo lo escalamos? Porque aquí tenemos que ceñirnos al organismo más importante, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Es la solución, es el comité de expertos de consenso que explica el cambio climático que estamos viviendo. Más precisamente en español preferimos decir calentamiento global, porque cambios climáticos ha habido mucho, pero en este caso es un calentamiento global que estamos causando por la quema de combustibles fósiles y biomasa. Bueno, pues este panel ha hecho varios informes. En el último informe el dato que dio son las emisiones de dióxido de carbono de todo el ciclo, ¿vale? Se mide en gramos de CO2 equivalente, bueno, son datos por kilovatio hora, bueno, no os preocupéis por las unidades, pero lo importante son ver los valores relativos, ¿vale? Eso, un dato muy importante, son emisiones en todo el ciclo, ¿vale? Que alguien, lo oiréis también muchas veces cuando hablan mal de las centrales nucleares, dicen, bueno, pero no tienen en cuenta la minería. No, cuando es en todo el ciclo, es en todo el ciclo. Todo el ciclo es desde la minería hasta la gestión de los residuos, incluido el desmantelamiento. Bueno, pues considerando todo el ciclo de todas las energías, vemos que la eólica terrestre es la que menos tiene, la eólica marina 12, pero la nuclear iguala ese valor, ¿vale? Todos sabemos, insisto, cuando una central nuclear produce electricidad no está generando emisiones, un aerogenerador tampoco, pero lógicamente hay que transportar las palas, hay que transportar el combustible, hay que fabricar o instalar esas centrales y por lo tanto siempre hay unas pequeñas emisiones. Bueno, la hidráulica duplica, la solar de concentración 27 un poco más, la geotérmica un poco más, fijaos, la solar fotovoltaica a gran escala 48, es decir, 4 veces más que las centrales nucleares. Eso no significa que sean altas emisiones, por eso he cambiado el color en este dibujo. Fijaos que las altas emisiones, biomasa, gas natural es el falso amigo este que nos quieren vender ahora, lo han estado intentando vender durante mucho tiempo, pero ahora se le está viendo ya la cara. El gas natural tiene muy altas emisiones, casi, o sea, tiene más de la mitad que el carbón, que es el rey absoluto de las emisiones, ¿no? Por lo tanto, ya veis que con datos oficiales, yo siempre os invito a esto, luego lo consultéis, busquéis fuentes oficiales y comparéis las informaciones que os doy, que la energía nuclear es tan baja en emisiones como las renovables. Y que puestos a quitando fuentes, yo empezaría por arriba. Vamos a empezar por lo de arriba, exactamente, en fin. Y luego ya veremos lo que hacemos después. Bueno, sobre el almacén geológico profundo,
para los residuos nucleares dicen que, claro, no puede aguantar nada 10.000 años, ¿no? Claro. Bueno, pues esto que veis aquí es un dibujo, una ilustración de algo que ocurrió realmente, que es un reactor nuclear natural que se produjo en África. Se llama Oklo, está en Gambia, y se encontró que se había producido un reactor nuclear de forma natural, se habían producido fisiones de forma natural, iba pasando agua que hacía de moderador, que reducía la velocidad de los neutrones, se generaban fisiones, el reactor se encendía y se apagaba en ciclos de 2 horas y estuvo funcionando aproximadamente 1000 años, más o menos a ese ritmo, sin intervención humana. Estamos hablando de esto hace 2 millones de años. No, perdón, 2.000 millones de años, 2.000 millones de años, es decir, la mitad más o menos de la edad de la Tierra. Esos residuos que se generaron están todavía allí, nadie los ha extraído, ¿vale? Y vive gente por ahí cerca, y hay vegetación, y hay animales. Eso indica que si los residuos están bien confinados, no suponen un riesgo para el entorno. Es importante decir, los almacenes geológicos profundos se diseñan en lugares que han permanecido geológicamente estables durante millones de años. En el caso de Finlandia, 1.000 millones de años de estabilidad geológica. Estamos hablando de que necesitamos en torno a 10.000 años de estabilidad, con lo cual los residuos están muy seguros en esos almacenes. Total. Bueno, sobre nuestro combustible actual, no habrá uranio para todas las centrales nucleares, ¿no? Esto se gasta. Pues no lo vamos a acabar. Fijaos que hay reservas identificadas aproximadamente para 130, 135 años. Estamos hablando de que eso es al ritmo de consumo actual. Y alguien diría, bueno, pues ya está, se acaba dentro de 135 años, se acaban las centrales nucleares porque no hay más uranio. No, eso depende del precio. Es decir, si cambia el precio de la extracción, no solo porque sean extracciones más caras, sino porque avancen las mejoras en la extracción, es decir, se abarate el coste de extracción, se hablan de reservas ya de 245 años, ¿vale? Pero además es que esas son las dos primeras formas de conseguir uranio. Hay reservas que todavía no se han identificado, hay recursos que están en algún lugar que todavía nadie los ha encontrado, con lo cual podríamos aumentar esa cifra. El reciclaje del armamento nuclear, que luego veremos que hay un mito relacionado con ello, también sirve. Se están reciclando misiles con bombas atómicas para utilizar en centrales nucleares. Luego os explicaré un poco de qué va el asunto. Pero además es que se está empezando ya a reciclar combustible en reactores rápidos. Rusia tiene un reactor que es capaz de consumir residuos radiactivos y eso representaría un avance enorme. Se están desarrollando reactores de 4ª generación que serán capaces de consumir no solo toda la energía del uranio, actualmente aprovechamos solo el 5%, estamos hablando de aprovechar el 100%, es decir, 20 veces más, sino que también podemos aprovechar los residuos radiactivos. Con lo cual, fijaos, multiplicaríamos por 20 las reservas que tenemos actualmente, ¿no? Como subproducto de los fosfatos, se está experimentando la extracción del uranio que os he comentado antes, se está experimentando ya con la extracción del océano, ya se está extrayendo, es decir, se están haciendo pruebas y se puede extraer, lo que pasa es que todavía es caro, pero con el tiempo se puede ir abaratando, con lo cual hay uranio allí. De hecho, hay cálculos que hablan de que tenemos uranio en los océanos para 1.000 millones de años. O sea que, fijaos si tendríamos uranio. Pero es que además tenemos el torio, que el torio no es el marido de la vaquia, sino que es un elemento químico que tiene, perdón por el chiste, es un elemento químico que tiene de 3 a 4 veces más abundancia en la Tierra que el uranio, ¿vale? Y realmente ya se está empezando a hacer experimentos con él. China va a arrancar ahora un reactor experimental. El torio no es fisible, pero al recibir neutrones se convierte en otro elemento químico, que es el protactinio, que al final va decayendo y se convierte en uranio. Y ese uranio se puede utilizar en ese mismo reactor o en los reactores actuales. Es decir, podríamos utilizar en ASCO, en mi central, podríamos utilizar uranio que provenga del torio fabricado en otro tipo de reactores. Con lo cual, no nos acabaremos el uranio, no hay problema. Podemos considerar que tenemos todo el uranio que vamos a necesitar hasta que tengamos otras energías, pues yo qué sé, por ejemplo la fusión, ¿no? Que llegará, la energía del futuro. No sabemos cuándo llegará, pero llegará. Bueno, las centrales nucleares nos dicen también eso, que son muy caras de construir, claro. Sí, claro, bueno, porque normalmente cuando se citan casos de construcciones muy caras, se citan, precisamente se hace lo que se llama una falacia de muestra sesgada, o generalización apresurada, o cherry picking en las redes sociales, lo habréis oído muchas veces, me fijo en el dato que me interesa e intento generalizarlo. Y digo, bueno, pues como hay una central en Francia que se ha disparado el precio,
Pues todas las del mundo se están disparando el precio, pero bueno, es que hay 57 en construcción. Si tú ahora me dijeras que de esas 57 hay 50 que se ha disparado el precio, podríamos considerarlo, pero si me estás hablando de 1, 2, 3 casos sobre 57, es una falacia, estás engañando, ¿no? Hay centrales que se están construyendo en plazo y en tiempo de construcción y en presupuesto. Estos son algunos ejemplos. Son centrales que van a funcionar durante 60 años, dando factores de carga, es decir, disponibilidad de un 90%, altísimo, y dando estabilidad a sus redes eléctricas. Pero hay un dato que me parece todavía más interesante, porque yo creo que antes de hablar de construir nuevas centrales, que creo que las debemos construir, debemos mantener las que tenemos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque este es un estudio que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía y la Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE. Este estudio lo ha publicado este mismo año, ¿vale? Aquí compara con diferentes estudios y con diferentes parámetros el coste de todas las energías. Fijaos que la nuclear no está entre las más caras, ¿vale? Hay otras energías que tienen rangos de precios más altos, ¿vale? Pero aún así, bueno, pues no es precisamente barato. Pero fijaos esto que hay aquí. Nuclear LTO, esto es operación a largo plazo, Long Term Operation, operación a largo plazo de las centrales nucleares. Es la forma más barata de producir energía y, si os fijáis, de todas las energías, ¿vale? Alguien dirá, bueno, ¿y por qué se habla de que las centrales ahora van a ser muy caras, no van a ser rentables? Eso es un tema de impuestos, porque todo esto es sin contar los impuestos. Luego vienen los impuestos que pueden trastocarlo todo en función de la política de cada país. Pero esto es lo que cuesta, ¿vale? El LCOE es el coste nivelado de la energía de cada una de las energías. Por lo tanto, es la forma más barata de producir electricidad en las centrales nucleares actuales. Total. Todo hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Bueno, y por otro lado, vale, igual no son caras, pero también nos dicen que se tardan más de una década en construirse. Bueno, pues aquí vemos formas de añadir rápidamente potencia eléctrica en diferentes países. Esto tampoco lo he diseñado yo, esto lo ha diseñado el MIT, ¿vale? Es un estudio que publicó el año pasado el MIT. Fijaos lo que hizo Suecia. Fue capaz de añadir toda esa potencia eléctrica con centrales nucleares, ¿vale? Y además estamos hablando de potencia per cápita y por año, es decir, que está todo bien nivelado. Francia también tuvo un despliegue espectacular durante los años 80 y principios de los 90, Estados Unidos también. Sí que hay adiciones muy rápidas de potencia en Estados Unidos, pero en este caso de gas, y en este caso estamos hablando de altas emisiones. Pero ya el resto de crecimientos rápidos, ese crecimiento espectacular que se supone que ha hecho Alemania, pues fijaos que entre el año 2003 y 2012 la proporción de aumento de potencia que han generado no es la misma. Es decir, que las centrales nucleares, aunque lleve tiempo construir una central nuclear, es una forma muy eficiente y muy rápida de reducir las emisiones y muy efectiva. Bueno, esto yo creo que algo que ya nos está quedando un poco claro estos días viendo los precios de la electricidad es que la energía de carga base no es necesaria, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para no tener apagones, por ejemplo, ¿no? La energía de base es la que garantiza que tengamos una frecuencia estable en la red eléctrica y que haya siempre corriente eléctrica, ¿no? Necesitamos una energía de base siempre. Si no tuviéramos energía de base en España, que son las nucleares, lo quemaríamos todo con gas, ¿vale? Y no hace falta que os explique a todos lo que pasa si quemamos mucho gas. Se nos va el precio, se nos van las emisiones. Por lo tanto, la energía de base es muy necesaria. Las centrales nucleares pueden hacer de base, pero como recuerdo lo anterior, podemos hacer también de respaldo y mejorando el diseño que aquí os había comentado, la mejora de diseño que tienen las centrales francesas. Bueno, nos estamos acercando al final, ¿eh? No sé sí, cómo vamos de tiempo, se pero... me acaba la batería de esto, o sea que no sé cómo Las vamos. centrales nucleares españolas nos dicen que no serían rentables sin las subvenciones del Estado. Y esta, la verdad... Sí, bueno, primero vamos a partir de la base de que las centrales nucleares españolas, la mayor parte de ellas y la mayor parte de su capital fue de capital privado, ¿vale? Incluso la primera, Zorita, era de capital privado, ¿vale? Incluso estábamos en los años 60, ¿no? 60-70. Bueno, pues las centrales nucleares lo que están tienen un exceso de carga impositiva. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Tribunal Supremo, que ve indicios de inconstitucionalidad a algunos impuestos que están recibiendo las centrales nucleares. Y además lo dice claramente en su informe, leo textualmente: se persigue obtener ingresos, recaudar como objetivo principal de los impuestos creados y no motivos medioambientales constituyen el objeto principal de ambos impuestos.
Aquí habla, dice, determinado un desbordamiento de los límites de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Es decir, se está recaudando dinero simplemente porque las centrales nucleares producen electricidad siempre y como ingresan siempre son dineros que pueden garantizar que siempre van a tener un flujo de ingresos, ¿no? Pero, lógicamente, esa tributación, las centrales nucleares quieren pagar, pues como nosotros, lo justo, lo que nos corresponda, pero no dos veces por conceptos que no están establecidos. Es decir, que hay algún impuesto incluso por gestión de los residuos de comunidades autónomas que no realizan la gestión de los residuos, como es el caso de Cataluña, ¿no? Pues sí. Bueno, aquí tenemos gente del IAEA que no ha venido porque el castellano no es su fuerte, hablando de otras cosas, que precisamente de esto saben un poco sobre las centrales nucleares, dicen que contribuyen a la proliferación del armamento nuclear. Pues seguro que saben mucho más que yo y vigilan precisamente para que no haya proliferación. Bueno, pues en realidad lo que ocurre es lo contrario, es decir, tenemos un caso muy bonito, a mí me parece un caso fabuloso. En los años 90, aproximadamente entre el año 93 y 2013, estamos hablando de, bueno, 90 y parte de los 2000, 20 años, el 10% de la electricidad de Estados Unidos, el 10% de la electricidad, que es mucho, provino del arsenal nuclear de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética se derrumbó, ya lo sabéis. Rusia necesitaba deshacerse de cosas, necesitaba vender cosas y tenía muchas bombas atómicas. Y entonces lo que hicieron fueron ofrecérselo a los soviéticos, a Estados Unidos. Estados Unidos compró ese material, lo trató y lo convirtió en material para sus centrales nucleares, bajó el enriquecimiento, digamos, porque venía con ese 90% que os indicaba anteriormente, y lo que hizo fue bajando la proporción, mezclando con otro tipo de uranio no enriquecido, y con eso se produjo esa cantidad de energía, 7.000 millones de megavatios hora, una barbaridad, y el 10% de la electricidad durante todo ese tiempo, ¿no? O sea que yo creo que es una forma muy bonita de fomentar el pacifismo, que es reciclar bombas atómicas para un uso civil y beneficioso para la humanidad. Totalmente. Bueno, también esta foto de hecho me suena mucho, ¿no? Puedo ser alguno de ellos, de hecho. Los terroristas dicen que, bueno, que igual podrían realizar bombas atómicas con nuestro combustible nuclear. Sí, bueno, eso que veis aquí es un contenedor que seguramente tú sabes mejor que yo cuánto pesa, cuántas toneladas. Pues 200 y pico cargado el cacharro entero. 200 y pico toneladas, es un aparato, una especie de grúa móvil que lo lleva, que se llama Crawler, que tiene una oruga, que viaja a unos 4 o 5 kilómetros por hora aproximadamente. Muy despacito, sí. Imaginaos un comando terrorista secuestrando esto y fugándose a 5 kilómetros por hora. ¿Vale? Para llevarlo a no sé qué sitio, porque claro, a esa velocidad no sé dónde vas a ir, y hacer no sé qué, porque ese material ya no es que esté poco enriquecido, es que prácticamente no está enriquecido, porque ese enriquecimiento del 4 o 5% lo hemos ido agotando y a lo mejor nos hemos quedado con en torno al 1%. Es un material muy difícil de manejar sin tecnología, sin los medios adecuados y que ahora tendrían que intentar enriquecerlo hasta el 90%. Realmente es una barbaridad, o sea, es absurdo. Por eso no se han producido ese tipo de situaciones. Tenemos vigilancia en las centrales nucleares, tenemos la Guardia Civil, aparte de vigilancia privada, tenemos Guardia Civil pagada por las centrales nucleares, no pagada por los ciudadanos, es importante decirlo, que están vigilando para que no pase nada, entre otras cosas, que nos intenten robar material radiactivo. Pero fijaos que es un poco absurdo, ¿no? Todo ese mito de que un grupo terrorista... De hecho, no ha habido ningún ataque terrorista sobre ninguna central nuclear porque es mucho más fácil, desgraciadamente para muchísimas personas, es mucho más fácil meter un vehículo en un paseo, en una rambla y atropellar a personas. Eso es mucho más espectacular, crea muchísimo más daño y mucho más terror, y en una central nuclear es muy complicado hacer daño. Pues sí. Bueno, estamos cerca. Estamos cerca. No sé cómo voy de tiempo porque se me ha ido la batería del reloj, pero bueno, ya. ¿No existe dosis radiactiva segura? Bueno, pues eso es un mito muy extendido, ¿no? Cualquier dosis es peligrosa. Bueno, lo que tenemos que basarnos es en la ciencia, y la ciencia lo que dice es que hay diversos valores de dosis en los que no se observa ningún aumento en las enfermedades y en el cáncer. Con lo cual, como no lo observamos, podemos considerar que son dosis seguras, son dosis inocuas. Son las dosis que estamos recibiendo por estar vivos, por hacernos un par de radiografías cuando nos toca el médico, cuando nos dice el médico. Evidentemente,
se debe limitar por el principio de precaución, es decir, deben estar justificadas esas radiografías, pero realmente hay dosis que son muy bajas y que no suponen ningún riesgo. Entre ellas, vivir en el entorno de una central nuclear o trabajar con material radiactivo, siempre con dosímetro, como trabajamos nosotros, y por lo tanto el mito pues, realmente está derribado. O comerse un plátano, ¿no? O comerse un plátano, exactamente, que hoy no lo he traído, pero comer un plátano te produce la misma dosis que vivir un año junto a una central nuclear. Bueno, los residuos radiactivos son las sustancias conocidas más tóxicas. Bueno, este es un mito un poco absurdo, ¿no? Hay materiales como el cianuro de hidrógeno. El cianuro es un veneno, pero es un veneno natural, ¿no? A veces cuando la gente dice, yo prefiero las cosas naturales, bueno, pues tómate el cianuro, ¿no? ¿No? No te lo tomes, no que nadie se lo tome, ¿eh? ¿Vale? Realmente, o sea, hay cosas mucho más peligrosas o incluso muchísimo más tóxicas que los materiales radiactivos. Arsénico también es natural, se puede encontrar en muchas cosas, entre otras cosas en las almendras, ¿no? Lo importante es considerar la dosis, la cantidad, ¿vale? Eso es lo que diferencia un veneno de un remedio, decía Paracelso, ¿no? Hay que medir dosis y hay que saber la cantidad que estamos tomando de cada cosa, ¿no? Podemos tomar almendras, que aunque alguna esté un poco así rara, esa tiene más cianuro, bueno, pues no te la comas, pero no pasa nada, se puede comer almendras tranquilamente y se puede manejar material radiactivo si se hace con medidas de seguridad adecuadas, como hacemos en las centrales nucleares. Ojo que a Fernando Simón casi le mata una almendra, ¿eh? Venga, que ya vamos terminando. Estos mitos son añadidos a posteriori y son muy pro. Yo creo que estos os pueden gustar, ya para ir terminando. Muy Venga, bien. vamos allá. Dicen también que las torres de refrigeración, que ya hemos dicho que emiten vapor de agua, pues oye, todos sabemos que este vapor de agua es un gas de efecto invernadero, ¿verdad? Sí, es una cosa que me dicen mucho. Bueno, claro, hay gente que se informa más y, oye, yo sé mucho de ciencia y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, por lo tanto, si tenéis una torre de refrigeración que emite vapor de agua, estáis contribuyendo al calentamiento global, con lo cual ya te he desmontado todo lo que haces sobre energía nuclear. Y entonces dije, pues, ostras, igual sí me lo han desmontado, pero entonces me busqué la fuente del IPCC, bueno, ya lo sabía, pero bueno, lo consulté para estar seguro, y el IPCC que dice que la cantidad de vapor en la atmósfera se regula con la temperatura de la atmósfera, no con las emisiones, ¿vale? Efectivamente, el gas de efecto invernadero más potente que tenemos en la Tierra es el vapor de agua. De hecho, por eso tenemos efecto invernadero y por eso tenemos vida en la Tierra. Si no hubiera efecto invernadero, no tendríamos vida en la Tierra. El problema es que estamos aumentando el efecto invernadero, estamos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, que esencialmente son dióxido de carbono y metano. El metano, que tiene un nombre más bonito que se llama gas natural, pero también en realidad es metano, ¿vale? El metano es un gas de efecto invernadero más potente todavía que el CO2, lo que pasa es que las emisiones son más bajas, las fugas son inferiores. Por lo tanto, lo que está aumentando la temperatura de la Tierra es el exceso de gases de efecto invernadero, no las emisiones que tengamos de vapor de agua. Porque además es un gas condensable, el vapor de agua condensa, ya lo sabemos porque llueve, si no, no llovería, ¿vale? Con lo cual, el metano no es condensable, el CO2 en la atmósfera y el CO2 tampoco, se permanecen durante mucho tiempo y son los que están causando el cambio climático. Por lo tanto, las centrales nucleares no aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, con esta, yo hace un tiempo también lo pensaba, hasta que conocí a un par de personas que hay por aquí sentadas, que es que ninguna compañía quiere asegurar a las centrales nucleares. Claro, te dicen eso y luego te informas y dices, pero entonces, ¿por qué existe una compañía que sí que quiere? ¿Estos sí que quieren? Ellos dicen que nadie quiere, pues claro que existe. Existe una compañía que se llama Aseguradora de Riesgos Nucleares, un nombre muy original, pero bueno, es que realmente hacen eso, y que lo que hace es asegurar los riesgos de cualquier incidencia o accidente que se produzca en una central nuclear. Alguien me dice, bueno, sí, pero son limitados. Bueno, vamos a ver. Todos los seguros son limitados, es decir, si yo voy con mi coche y me choco contra la columna de un campo de fútbol y se cae la grada y mueren 50.000 personas, mi seguro no va a cubrir eso, evidentemente, ¿vale? Los seguros siempre tienen un límite y son proporcionales al riesgo que puedes hacer. Ese riesgo, ese seguro está limitado, evidentemente, pero existe y si por desgracia hubiera algún problema, se cubriría, efectivamente, ¿vale? O sea que es un mito que no tiene sentido. Total. Y ya finalizando... Último, yo creo que vamos ahí. ¿Un accidente nuclear deja daños genéticos en los hijos? Bueno, eso se ha hablado mucho, ¿no?, de mutaciones debido a Chernóbil. Bueno, pues hay un estudio, un macroestudio, que se publicó
muy recientemente, estamos hablando de 14 de mayo del 21, es decir, hace unos meses, en el que se estudió qué es lo que pasó con los hijos de las personas que sufrieron dosis altas de radiactividad debido al accidente de Chernóbil. Estamos hablando de hijos que no fueron concebidos hasta después del accidente, con lo cual podemos intentar ver qué ha pasado con el material genético de esas personas, de esos padres, si se ha trasladado a esos hijos. El estudio es un estudio bestial, es un estudio que se ha publicado en la revista Science por los más prestigiosos investigadores en este campo, entre ellos una señora que se llama Geraldine Thomas, que es una eminencia en el sector y está dentro del paper. Bueno, ¿y el resultado? Aquí lo dice, no se han encontrado efectos transgeneracionales pasados de padres a hijos debido a la exposición del accidente de Chernóbil. Insisto, esto no significa que ese accidente no fuera grave, que no pudiera suponer una alteración muy grave para muchas personas. Se hablan de en torno a 4.000 muertes por los efectos de radiactividad. No se han podido demostrar esas muertes debido a que no hay estadísticas. Hay en torno a 100 muertes directas, pero se habla en torno a 4.000 calculadas o estimadas. Es una desgracia, pero, por suerte, los hijos de todas esas personas que recibieron dosis y que salvaron la vida, esos hijos no tienen efectos genéticos debidos al accidente. Con lo cual, es otro mito que está derribado y que yo creo que con esto ya terminamos los Unos mitos. cuantos te has tirado, ¿eh? Unos cuantos, no sé si...